¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lo que vamos a repasar acá y analizar un poco es la crisis en Irán, ¿sí? Dentro de un punto de vista de las relaciones internacionales, también desde el derecho, la política y la economía internacional. Vamos a repasar los últimos eventos históricos, pero sobre todo también de dónde es que viene la raíz de la crisis existente entre Irán y las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, y de dónde es que surgen este tipo de tensiones, más que nada inclusive entendiendo el contexto no solamente actual, ¿sí? O sea, las últimas noticias que pueden estar apareciendo por los medios de comunicación, sino también lo que les contaba, o sea, estas raíces que se pueden encontrar en la dimensión histórica, en la dimensión política, pero también en cuestiones que tienen que ver hacia lo religioso, en fin, diversas cuestiones de diversa índole que vale la pena considerar para poder hacer un diagnóstico y un análisis cabal de lo que está pasando en Irán. Para esto vamos a seguir la siguiente presentación que tienen en pantalla, en la cual desarrollamos bueno, todas estas dimensiones, los distintos componentes y también avanzamos a través del tiempo para ver qué es lo que ocurre con Irán y por qué Irán se posiciona como un gran enemigo de Occidente, por qué se lo ve desde Occidente de esa manera y siempre suscita controversias en el ámbito internacional. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que la cuestión, digamos, para entender lo que está pasando en Oriente Medio, hay que tener en cuenta tres grandes dimensiones para todo lo que tenga que ver con el mundo árabe. La primera dimensión es una dimensión religiosa. En este sentido, entender cuáles son las distintas vertientes dentro del Islam, ¿sí? Como para conocer que en el mundo musulmán no todo es igual, sino que también tienen distintas corrientes internas y que son muy diversas, muy diferentes entre sí, incluso pueden llegar a ser opuestas en algunos intereses, ¿sí? Y que hace estrictamente a la cuestión religiosa dentro de la religión musulmana. Después está, por supuesto, la dimensión histórica. Dentro de la dimensión histórica importa porque todavía existe una relación muy fuerte entre los países occidentales y Oriente Medio. Entonces, cómo esa influencia de Occidente ha caído sobre Mediano Oriente, es importante entenderlo en términos históricos porque no es algo que nace en estos últimos años. Y por supuesto, la última dimensión, que sería la dimensión político-económica, si se quiere, para conocer cuáles son los intereses que están puestos en juego al momento de hablar de todo lo que tiene que ver con cercano, mediano oriente, en el sentido de posibles intervenciones militares dentro de la región, apoyando a ciertos gobiernos en oposición a otros, cuáles son los distintos países que juegan dentro de esos intereses, distintos sectores que hay que tener en cuenta y que se encuentran en el terreno, como para saber, digamos, por qué es que siempre estamos hablando de Oriente Medio que como una región convulsionada y no existen aparentemente formas de poder pacificar, de poder llegar a acuerdos y que siempre estamos reiterando crisis en y algún país de esta región, ¿sí? Crisis en Irán, crisis en Siria, crisis en Palestina, crisis en Irak, crisis en países más pequeños como Kuwait, ¿sí? Este tipo de circunstancias también hace a los intereses económicos y políticos que están puestos en juego dentro de esta región. Vamos a empezar entonces con la dimensión religiosa, ¿sí? Tal como habíamos dicho. Primero hay que entender que dentro del Islam, ¿sí? Existen dos grandes vertientes, ¿sí? Dos grandes sectores dentro de la creencia del mundo musulmán, de la religión musulmana, y que esa división se encuentra entre una variante llamada sunita, ¿sí? O suní,
y la otra, que sería la opositora, ¿sí? La vertiente chiita, ¿sí? O chií. Em, la gran diferencia, digamos, como para saber de qué estamos hablando en términos de cuantificación, ¿sí? La mayoría de los creyentes musulmanes y de los pueblos dentro del mundo del Islam son de la vertiente sunita, ¿sí? Esta es la que constituye la visión mayoritaria dentro del islamismo. O sea, y es una mayoría abrumadora, ¿sí? Cerca del 80% o 90% de los creyentes musulmanes se encuentran dentro de esta gran vertiente. Em, Ellos surgen, digamos, esta división surge a raíz de la muerte del profeta Mahoma. ¿Sí? Ustedes saben que Alá es el dios musulmán, ¿sí? Y su gran profeta es precisamente Mahoma, y que Mahoma condujo los destinos de los pueblos no solamente en una visión y en una dimensión religiosa, sino también terrenal, ¿sí? Él se constituyó como el guía espiritual y material de los pueblos del mundo islámico. A la muerte de Mahoma, obviamente se sucedió una lucha entre los distintos sectores que pujaban por el poder político dentro del islamismo y del mundo musulmán, ¿sí? Eh, Esta división se dio a raíz de, o sea, 30 años después de la muerte de Mahoma, a raíz de un enfrentamiento en el cual un sector que competía con los herederos directos de Mahoma ganó, ¿sí? O sea, venció a los o sea, a los herederos legítimos del profeta en una batalla, y a raíz de eso o sea, accedieron como los gobernantes del islamismo, ¿sí? Se le denomina esta corriente sunita porque ellos creen no solamente en el Corán, ¿sí? Que es el libro principal de la corriente islámica. Acá tenemos una versión, ¿sí? Una edición del Corán. Como ustedes saben, la escritura en árabe se lee al inverso de lo que es la escritura en Occidente, ¿sí? Se ve de derecha a izquierda. Entonces le estoy abriendo correctamente al libro. Eh, y les decía, no solamente el Corán es esta es una visión, una versión bilingüe, ¿sí? El Corán no es el libro sagrado, ¿sí? A diferencia de quizás los cristianos, que también tienen sus vertientes, ¿sí? O sea, no solamente todo creyente cristiano es católico. Sabemos que existen los protestantes, y dentro de los protestantes también hay variaciones. Entonces, los sunitas no solamente creen en el Corán como texto único, sino también en distintos proverbios dichos por Mahoma a lo largo de su vida, y esos proverbios en su compilación se los conoce como la suna, ¿sí? De ahí es que deriva el nombre sunita o suní a este tipo de corriente religiosa. La minoría dentro del islamismo está dada por los chiitas, ¿sí? Por la vertiente chiita, eh, que ahí básicamente entienden por esta cuestión histórica, ¿sí? De que fueron depuestos a el original o el heredero legítimo de Mahoma, ¿sí? Ali, que era el sucesor natural tras la muerte del profeta. Al ser depuesto, ¿sí? Los chiitas tienen una creencia, digamos, en lograr o sea, en entender primero que todos los herederos del islamismo a la muerte de Mahoma, ¿sí? Tanto en términos religiosos como en términos terrenales, en términos materiales, son usurpadores del poder, ¿sí? Y en ese sentido, o sea, ¿por qué? Porque cortaron el linaje
proveniente de Mahoma, proveniente del profeta. Y en ese sentido, ellos entienden que es legítimo desplazar a los usurpadores precisamente por esta naturaleza, ¿sí? Por haber originalmente, ¿sí? Haber cortado la línea sucesoria que correspondía, ¿sí? En términos históricos. Entonces, los chiitas entienden que es legítimo acceder a los gobiernos, ¿sí? O sea, y aquí es donde se mezcla la cuestión religiosa con la cuestión política, acceder a los gobiernos mediante una revolución social, ¿sí? O sea que el acceso al gobierno por vía de facto, ¿sí? Es algo legítimo para restablecer el orden, ¿sí? Dado o sea, quebrado en su momento por esta antigua batalla en donde se depuso a Ali, que era el heredero legítimo. Entonces, recordemos que los chiitas son la minoría, ¿sí? Entre un 10 y un 20%, digo bien, del pueblo musulmán es de esta corriente. La cuestión, digamos, a entender es precisamente en esta idea de la revolución social como una o sea, como una, no solamente como una forma de acceso al poder, sino también como un componente político-religioso muy fuerte dentro de la corriente chiita. Si nosotros vamos al mapa, ¿sí? A qué países, y acá es donde no solamente en términos de cantidad de población, sino también en cómo es que está distribuido eh, dentro del islamismo, las corrientes sunitas y chiitas, vemos que la mayoría de los países, o sea, lo vemos en el mapa pintados en verde, a las corrientes suní. Cuanto más verde, más oscuro el verde, mayor, o sea, más abrumador es la mayoría sunita respecto de la chiita. En la gran mayoría de los países, como observamos, son sunitas la mayoría de los creyentes que habitan en esos países. A contrario, o sea, del otro lado, los que vemos pintados en violeta son las corrientes chiitas, ¿sí? Los países que obedecen esta corriente, y ahí observamos que también, o sea, siguiendo el mismo criterio, cuanto más oscuro es mayoría la población chiita respecto de la sunita. Como observamos, todos los países del Magreb, ¿sí? O sea, del norte de África, o sea, lo que sería la región del desierto del Sahara, incluyendo Arabia Saudita, que es un país muy importante dentro del mundo musulmán, son todos de una corriente sunita, ¿sí? Por lo menos en términos mayoritarios, ampliamente mayoritarios, también incluido Siria y Líbano dentro de este, de este conjunto de países. Ya Turquía, ¿sí? Yemen, medianamente Jordania, los Emiratos Árabes, Qatar. Ahí ya vemos que países también pequeños como Kuwait, vemos que ahí ya la abrumadora mayoría que mencionábamos no es tal, ¿sí? Hay una mayoría sunita, pero esa mayoría no es tan importante. Dentro de los chiitas vemos que Irán es la gran cabeza de o sea, de esta otra vertiente, de esta otra corriente islámica. Y países como en Irak, también los chiitas son mayoría, aunque no en la misma dimensión, ¿sí? Entonces, acá podemos empezar a ver cuál es la interna dentro del mundo musulmán, ¿sí? Por qué es que existen competencia entre distintos países y cómo es que esa competencia perdura tanto en el tiempo. ¿Por qué? Ejemplo, uno de los países líderes dentro de la versión oficial, ¿sí? Canónica diríamos, del islamismo es Arabia Saudita. Arabia Saudita es uno de las principales cabezas de lanza dentro del mundo islámico, pero particularmente dentro de la corriente sunita, ¿sí? Del otro lado, compitiendo con Arabia Saudita, está Irán, ¿sí? Precisamente es el gran enemigo en términos ideológicos, políticos, pero también religiosos. Y dentro del mundo islámico, hablar de política, religión y lo que tiene que ver con el escenario internacional también, no es algo diferente, ¿sí? Sino que las dimensiones se encuentran entrelazadas.
Por supuesto, digamos, al margen de todo esto, hay, están países como Israel, ¿sí? O sea, en donde está apartado de toda la cuestión islámica, por supuesto, por su mayoritaria religión judía, aunque formalmente el Estado de Israel eh, es un estado laico, ¿sí? Pero conocemos que la amplísima mayoría del pueblo israelí es de religión judía, y también los ibadíes que se encuentran en Omán, ¿sí? Que están marcados en el mapa en rojo, que es otra vertiente mucho más minoritaria dentro del mundo islámico. Con la dimensión histórica, acá vemos que en el año 700, casi 800 después de Cristo, el Islam se había expandido desde la India hasta España inclusive, ¿sí? Todo lo que está pintado en verde, o sea, prácticamente la mitad del mundo conocido en aquel momento por los europeos se encontraba dentro del mundo islámico, ¿sí? Eran los distintos reinos o califatos musulmanes los que gobernaban desde Persia, ¿sí? Desde lo que hoy sería Pakistán incluso, hasta Marruecos y prácticamente toda la península ibérica, ¿sí? España y Portugal. Eh, Ahí es donde podemos encontrar, digamos, las grandes divisiones entre Persia, Arabia, la Mesopotamia, Palestina, Egipto, el Magreb, ¿sí? Todo lo que es el norte de África, y Al-Andalus, que es el primer nombre que le dan los musulmanes a la actual península ibérica, y de ahí deriva el nombre de Andalucía, que es una de las regiones internas de España. Para la Primera Guerra Mundial ya la división, o sea, el mapa es otro, ¿sí? Ahí ya existía un despliegue de las potencias coloniales europeas, sobre todo Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña. Ahora, Francia y Gran Bretaña no son las únicas potencias europeas dentro del Magreb, ¿sí? O sea, el norte de África, como tampoco dentro del el mundo islámico. Em, Podemos observar, digamos, que una de las potencias más importantes dentro de Oriente Medio era el Imperio Otomano. Los otomanos habían ocupado desde el Golfo Pérsico hasta Estambul, ¿sí? Hasta Constantinopla, habían tomado Constantinopla. Precisamente la toma de Constantinopla por los turcos otomanos es lo que diferencia la época, o sea, la antigua, a la edad antigua de la edad, perdón, a la edad media de la edad moderna. Eh, y entonces, o sea, el Imperio Otomano se posiciona como una de las potencias dentro de un territorio clave que es la llave de paso entre Europa y el lejano oriente, ¿sí? China. También existían otras potencias importantes ya en Europa, instaladas en Europa, como era el Imperio Austrohúngaro, o incluso al norte en el centro asiático, sí, al norte de cercano y Medio Oriente, el Imperio Ruso, sí, que también siempre fue una importante potencia altamente influyente dentro de la región. Luego de la Primera Guerra Mundial, los grandes imperios desaparecen, ¿sí? O sea, todas las potencias que pierden esa Primera Guerra o se transforman, ¿sí? Se dividen, es el caso del Imperio Austrohúngaro, que deja de ser imperio y se parte, Austria por un lado y Hungría por el otro, se subdividen todos sus territorios, nace Yugoslavia, Checoslovaquia, pero también, o sea, Alemania desaparece como imperio, pierde sus colonias, y otra potencia importante que desaparece como consecuencia de haber perdido la Primera Guerra Mundial es precisamente el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, o sea, se resguarda dentro de lo que es actualmente Turquía, que conserva el territorio turco, pero todo el resto del territorio, o sea, la mitad del territorio del viejo imperio, es desmantelado, ¿sí? Es perdido y es dado a la Sociedad de Naciones, que lo otorga en mandato principalmente a Gran Bretaña y a Francia, ¿sí? Es lo que nosotros observamos en el mapa, pintado de azul
las colonias, ¿sí?, o los territorios mandatados en favor de Francia, y en rojo los territorios mandatados a favor del Reino Unido. Hoy en día, y ahí vemos todas las banderas dibujadas en la región, vemos la división, ¿sí? O sea, todavía está más fragmentada la zona, ya sea desde el Magreb, incluyendo a el cercano y Medio Oriente, ¿sí? Vemos cómo se ha partido, digamos, el territorio y han crecido, han empezado a fundarse una importante cantidad de nuevos estados, ¿sí?, algunos muy pequeños que sobre todo van a estar ubicados alrededor del Golfo Pérsico y que básicamente justifican su existencia en la extracción de petróleo, ¿sí? Sabemos que el Golfo Pérsico es una importante fuente de yacimientos petrolíferos, o sea, de hidrocarburos en general, es decir, petróleo y gas, pero sobre todo de petróleo. Dentro de la dimensión político-económica, nosotros lo que podemos observar es que inicialmente, en la época de la Segunda Guerra Mundial, el Shah de Persia había tenido un acercamiento importante con la Alemania nazi. Hitler veía, y en este sentido Alemania siempre había sido líder en el sector energético, ¿sí?, sus empresas energéticas, sus empresas químicas, sus empresas petroleras, siempre habían sido importantes en materia de avance tecnológico, en materia de descubrimientos, en materia de tratamiento de los recursos naturales. Pero Alemania siempre había carecido de un acceso directo a esos recursos naturales. Alemania es un país que no posee grandes yacimientos de petróleo. Por eso en su momento Alemania peleaba por una salida a la plataforma continental del Mar del Norte, ¿sí?, que era el primer lugar de acceso para la explotación petrolera, pero también Alemania se supo hacer de aliados para lograr un acceso importante a los yacimientos en cercano y mediano oriente. En este sentido, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, por eso es que se puede justificar, digamos, se puede entender de esta manera, cuando la Alemania nazi invade la Unión Soviética, es más importante, ¿sí?, y de hecho territorialmente se lo puede observar así, llega más lejos los tanques, digamos, y el despliegue de las tropas alemanas, ¿sí?, de las tropas nazis, las que van hacia el mar Caspio, ¿sí?, que las que van hacia la propia Moscú. Sabemos que los nazis llegaron prácticamente a las puertas de Moscú y no lograron, digamos, vencer a la Unión Soviética. Llegaron al mar Báltico, pero fue el principal objetivo fue el mar Caspio. ¿Por qué? Porque el mar Caspio también es una fuente importante de pozos petroleros, ¿sí? Y en ese sentido se encontraban más al acceso de Alemania, y a Alemania le importaban muchísimo para poder hacerse de recursos energéticos, además del carbón, ¿sí? Sabemos que la vieja rivalidad entre Alemania y Francia yace en las minas de Alsacia y de Lorena, ¿sí?, las minas de carbón de Alsacia y Lorena, que fueron territorios de permanente disputa históricas entre Francia y Alemania en la frontera occidental alemana, ¿sí? En el despliegue oriental, ¿sí?, en contra de la Unión Soviética, el nazismo lo que hizo fue tratar de acaparar los recursos petroleros del mar Caspio. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, sí, en años previos a la Segunda Guerra Mundial, el nazismo también había hecho buenas migas, ¿sí?, muy buenas relaciones diplomáticas con el Shah de Persia. Y en ese sentido, la familia persa, o sea, la monarquía persa, veía una alianza con la Alemania nazi precisamente en la venta de los contratos de concesión con empresas alemanas, ¿sí?, para la extracción y sobre todo la exploración de los yacimientos petroleros, pero también el establecimiento de refinerías alemanas, ¿sí?, que eso también era una cuestión muy importante como para poder refinar el petróleo crudo y poder convertirlo a las distintas naftas, ¿sí?, que es lo que precisamente interesa para poder aprovechar todos los recursos
del petróleo como recurso natural. Ahora, el dato fue que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, y cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, eh, Persia queda, o sea, tiene que reconvertir sus alianzas, por supuesto. En ese sentido, después de la derrota del nazismo en la mayor contienda de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial a partir de 1945, ¿sí? Es que el Reino Unido y la Unión Soviética empiezan a influir de una manera importante sobre la política de Persia. Eh, Estados Unidos, ¿sí?, había hecho alianzas o acercamientos, ¿sí?, al igual que los británicos, ¿sí? Los británicos lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial, en la época de la Primera Guerra Mundial, con Arabia Saudita, ¿sí? Estados Unidos desembarca después sobre Arabia Saudita, pero esto va a ser el nacimiento de una alianza estratégica que va a durar muchísimo tiempo. Respecto de lo que hoy sería Irán, ¿sí?, que en esta época se conocía como Persia, va a ser el Reino Unido de Gran Bretaña y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas la que van a disputar la influencia sobre esta región. Ahora, a partir de los años 50, ¿sí?, de la década del 50 y la década del 60, ¿sí?, en el siglo XX, ya Estados Unidos empieza a cobrar una mayor influencia dentro de lo que empezamos a conocer como Irán. Precisamente eso motiva, digamos, cuestiones que tienen que ver con el interés nacional iraní, motiva que en el año 51 Irán nacionalice el petróleo. En el año 53, el M-16 británico y la CIA norteamericana encabezan un golpe de Estado precisamente para deponer al primer ministro iraní, que había impulsado la privatización de la extracción y la explotación petrolera, pero no deponen al Shah de Persia, es decir, al rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monarca había manifestado oportunamente sus buenas intenciones respecto de las alianzas con Occidente. Entonces el problema era el administrador, pero no el que detentaba el poder supremo, ¿sí? El golpe de 1953 marca, digamos, una profundización de las influencias de Occidente dentro de la política iraní. Esto va a ser, digamos, un dato importante, ¿sí?, para lo que se va a dar en 1979. En 1979 se produce, eclosiona, ¿sí?, lo que venía gestándose con anterioridad y que nosotros vamos a conocer como la Revolución Iraní. La Revolución Iraní tiene dos grandes componentes, ¿sí? El primero es el componente religioso, ¿sí? Tal como habíamos visto inicialmente, la cuestión chiita era, o sea, de una importancia suprema dentro de lo que es el mundo islámico, pero también dentro de lo que era en ese momento la situación iraní. El Shah de Persia, ¿sí?, era un monarca de religión musulmana, pero dentro de la corriente sunita, ¿sí? Y la mayoría de la población iraní era de la corriente chiita. Ya sabemos que los chiitas entienden que los sunitas son usurpadores del poder, ¿sí?, que no son los legítimos herederos de la voluntad y del linaje de Mahoma, y que la revolución social se encuentra legitimada como una forma válida para poder restablecer el orden que corresponde, ¿sí?, el orden que se entiende que es el correcto dentro del islamismo, por lo menos de la visión chiita. El segundo componente es la cuestión nacional, ¿sí? O sea, por eso también la revolución islámica o la revolución iraní del año 1979 no solamente es una revolución religiosa, ¿sí?, que instala que depone al Shah de Persia e instala al Ayatollah Khomeini como supremo líder, ¿sí?, político y religioso dentro de Irán, sino que también es una revolución, o sea, profundamente antinorteamericana, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante las 2 décadas anteriores
la influencia de Estados Unidos en la política y en la economía iraní había crecido de manera importantísima, ¿sí? Por estas cuestiones de las alianzas con la familia del Shah, ¿sí? Con la dinastía del Shah de Persia. Entonces, la, la implantación en Irán de un régimen ya no laico, sino de un régimen confesional, en el cual la cabeza de la religión, ¿sí? O sea, el líder religioso, es al mismo tiempo la cabeza del Estado, eso es lo que hace a un régimen confesional, convierte la revolución islámica, ¿sí? La revolución iraní del año 79, en un hecho trascendental dentro de lo que es el mapa político, cultural, ¿sí? Y también que se vincula con los intereses estratégicos de índole económica para Occidente dentro de Oriente Medio. Ahora, 1979 no es un año aislado, ¿sí? Sino que el hecho de la revolución islámica se da dentro de un paraguas mucho más grande, que es el contexto global, ¿sí? El contexto mundial de ese momento, que es la Guerra Fría. Nosotros habíamos dicho que luego de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y la Unión Soviética disputaban la influencia sobre Persia, ¿sí? Sobre esta región, sobre este país. Bien, a raíz de 1979, ¿sí? Después de la Revolución Islámica, al ser una revolución profundamente anti-norteamericana, Irán se va a posicionar, ¿sí? Va a dar un viraje y se va a posicionar para fortalecer su política nacional, ¿sí? En cuanto a recuperar la producción petrolera, pero también en cuanto a posicionarse como eh, líder alternativo, ¿sí? Dentro del mundo islámico, que compite, ¿sí? Que podía llegar a competir, que deseaba competir con Arabia Saudita, ¿sí? O sea, la disputa sunitas versus chiitas, va a hacer que Irán haga un viraje, ¿sí? Y empiece a mirar la alianza estratégica con la Unión Soviética con muy buenos ojos. Eso va a ser un gran golpe para los intereses de los Estados Unidos dentro de la región. Entonces, ¿qué es lo que o cómo es que va a reaccionar Estados Unidos frente a esta situación? Estados Unidos va a empezar a financiar y a fortalecer el posicionamiento de líderes laicos dentro de la región. Y así es como, para poder socavar la influencia, ¿sí? Y la fortaleza de Irán como potencia alternativa a los aliados sunitas, esto es Arabia Saudita y otros, ¿sí? Estados Unidos va a empezar a financiar a pequeños dictadores, ¿sí? Que van a empezar a acumular de manera muy rápida poder en sus propios países y que van a disputar directamente, ¿sí? La hegemonía, ¿sí? El poder geopolítico contra Irán. Y esto es básicamente encontrar un aliado en Saddam Hussein. Estados Unidos va a financiar y a fortalecer políticamente y respaldar políticamente a Saddam Hussein en Irak. Y durante la década del 80 se va a producir así una guerra que se la va a conocer con el nombre de las partes contendientes, es decir, la guerra entre Irán e Irak, que prácticamente va a durar casi toda la década del 80, sí, 8 años dura este enfrentamiento. Es un enfrentamiento directo entre dos grandes contendientes, ¿sí? Un dictador laico, ¿sí? Un régimen laico establecido en un país que compite con la hegemonía iraní, esto es Irak y Saddam Hussein, versus un régimen confesional fuertemente antiamericano, chiita, ¿sí? Y con alianzas conocidas y abiertas con la Unión Soviética, esto es Irán. La finalización de la guerra entre Irán e Irak no produce un ganador claro, ¿sí? O sea, es una guerra de desgaste, ¿sí? Que va a socavar los recursos de ambos estados. Entonces, o sea, la paz se llega básicamente por agotamiento de la situación militar, ¿sí? La situación bélica. Posteriormente, y esto también, o sea, influye el contexto de la guerra entre Irán e Irak en el año 85,
precisamente para tratar de ampliar la influencia iraní dentro de Cercano Oriente, es que Irán fomenta la conformación de partidos políticos y fuerzas políticas chiitas, ¿sí?, que socaven el poder de los sunitas en países de la región. Y esto es particularmente la formación de Hezbollah en el Líbano. Irán, o sea, favorece y fortalece y apoya abiertamente la conformación de Hezbollah dentro del Líbano como partido político. Y sabemos que Hezbollah tiene, o sea, dos brazos, ¿sí? El brazo político, que es uno de los partidos políticos más votados dentro del Líbano, incluso, digamos, con acceso a cargos de gobierno. El Hezbollah fue el partido de gobierno durante muchos años en el Líbano, y también tiene un brazo armado, ¿sí? Brazo armado precisamente para contrarrestar las influencias de básicamente dos grandes enemigos que tiene Hezbollah. El primero, el Estado de Israel, y el segundo, o sea que es la influencia, es la piedra en el zapato dentro del mundo musulmán, ¿sí?, de la influencia de Occidente de manera abierta y directa, ¿sí?, con el apoyo de los Estados Unidos que posee Israel, pero también la cuestión religiosa, ¿sí?, o sea, es el Estado judío, ¿sí?, el Estado judío sobre el cual los musulmanes inicialmente, digamos, manifestaron su oposición, incluso o sea, desde el momento de nacimiento del Estado de Israel. Entonces, Hezbollah va a ser una fuerza que va a combatir, ¿sí?, el fortalecimiento del Estado de Israel, pero también Hezbollah va a combatir incluso la interna musulmana, ¿sí?, dentro de la interna musulmana entre chiitas y sunitas. Y por supuesto Hezbollah va a volcarse a favor del sector chiita. Los regímenes militares que Estados Unidos va a estar apoyando en Oriente Medio, esto es a Saddam Hussein en Irak, principalmente van a favorecer los intereses nacionales, ¿sí? Eso significa que en algún momento, cuando el apoyo abierto y directo por parte de los Estados Unidos ya deje de ser tal, ¿sí?, sino que Estados Unidos empiece a priorizar otro tipo de circunstancias o de aliados, ¿sí?, y empiece a dejar liberados a sus antiguos aliados en ciertas coyunturas, estos van a tener que volcarse o van a empezar a volcarse hacia la cuestión nacionalista. En ese sentido, Saddam Hussein va a ver el acceso a los recursos en Kuwait, ¿sí?, principalmente los recursos petroleros, como una forma de acaparar de manera directa una fuente de esos recursos. Y así, en el año 1990, Irak va a invadir Kuwait, lo cual va a motivar la guerra del Golfo Pérsico. En el año 91, Naciones Unidas va a encabezar y esto principalmente con Estados Unidos, ¿sí?, va a encabezar una intervención militar, y eso se va a conocer como la Guerra del Golfo, que incluso va a avanzar hacia Irak, ¿sí?, va a operar dentro de Irak, va a llevar el enfrentamiento armado dentro, no solamente va a liberar Kuwait, sino que también va a llevar el enfrentamiento armado dentro de Irak, pero no va a disolver la dictadura de Saddam Hussein, ¿sí?, no va a deponer a Saddam de su mandato. Entonces, acá básicamente se manejan y cambian algunas piezas dentro de la región, ¿sí? Frente a este conflicto, Irán se mantiene al margen, ¿sí? No apoya a Saddam por la guerra previa, ¿sí?, que habían mantenido Irán e Irak, pero tampoco apoya a Estados Unidos y a las fuerzas de Naciones Unidas, que se van a restringir directamente a atacar al enemigo iraquí, ¿sí? En este sentido, Irán no favorece la liberación de Kuwait, sino que se mantiene en cierta manera neutral frente al conflicto armado.
pero precisamente con motivo de la guerra del Golfo es que Estados Unidos empieza a retirar ese apoyo que oportunamente había dado a los regímenes laicos dentro de la región, ¿sí? Entonces es como que es este el momento en el cual Estados Unidos hace su propio cambio, ¿sí? Vira y gira hacia una estrategia geopolítica diferente, ¿sí? Eso implica un mayor grado de intervencionismo directo por parte de Estados Unidos dentro de la región, lo cual amenaza el interés nacional del Estado Islámico de Irán. En el año 2001, ¿sí? Un hecho importantísimo sorprende a todos, ¿sí? Nos sorprende a todos, que es precisamente el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. El atentado a las Torres Gemelas es importante porque cambia la agenda política a nivel internacional, instalando la cuestión y la lucha contra el terrorismo como quizás el principal tema de agenda. Pero también en términos geopolíticos dentro de la zona que estamos observando, cambia nuevamente las fichas de acuerdo a la década de los 90, de la década de los 80 e incluso décadas anteriores. O sea, como podemos observar, o sea, los posicionamientos y los conflictos de intereses y la cuestión geopolítica va variando de manera importante a lo largo de las distintas décadas de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Es una región muy cambiante en este sentido y eso motiva que existan distintos conflictos de intereses bélicos, políticos, económicos que parezcan no tener resolución, ¿sí? A raíz de todos estos cambios de idas y vueltas, de cambios de intereses, de traiciones, o sea, de virajes geopolíticos, etcétera. Entonces decíamos que en el año 2001 se instala la cuestión de la guerra contra el terrorismo en el ámbito internacional, pero no es casual que los responsables, ¿sí? Y no es casual, digamos, para la cuestión que estamos estudiando, la fuerza responsable de los atentados del 11 de septiembre fue una red, ¿sí? Una red terrorista llamada Al-Qaeda, ¿sí? No es una organización, sino es una serie de organizaciones organizadas en red. En este sentido, la organización en red es muy propia del siglo XXI. O sea, pequeños nodos, ¿sí? Pequeñas organizaciones que se manejan de manera coordinada, pero también autónomamente, o sea, no obedecen una línea que les impongan desde un lugar superior, ¿sí? Sino que tienen un grado de autonomía importante, se encuentran dispersas a lo largo del territorio, ¿sí? O sea, dispersas a nivel global, pero que tienen la capacidad de actuar de manera coordinada. Al-Qaeda, digamos, es un nuevo paradigma en la forma de funcionamiento de las células terroristas y también de la propia forma de organización. La mayoría de de las personas que perpetraron el ataque terrorista a las Torres Gemelas eran de nacionalidad saudí, ¿sí? En este sentido eran nacionales de Arabia Saudita, ¿sí? Sin embargo, cuando se conocen, digamos, a nivel internacional, y esto es Estados Unidos quien se encarga de investigar e instalar como principal interés para la comunidad internacional las intervenciones militares, lo va a hacer sobre dos territorios específicos. Inicialmente Afganistán, va a decir que el régimen talibán de Afganistán, un régimen religioso ultraconservador dentro de Afganistán, favorece la formación de tropas de organizaciones de Al-Qaeda. Entonces Estados Unidos principalmente, pero también con una cobertura de Naciones Unidas, van a hacer una intervención militar en Afganistán y después en Irak, ¿sí? La situación en Irak en el año 2003 no va a contar con la autorización de Naciones Unidas, ¿sí? No va a contar con la autorización
de la comunidad internacional, y sin embargo Estados Unidos, el Reino Unido, España y algún otro país más conforman una alianza que formalmente invade el territorio iraquí. Si nosotros observamos el mapa, Afganistán e Irak son los dos países que rodean la frontera con Irán. ¿Sí? O sea, la situación iraní no puede verse ajena al mapa geopolítico, ¿sí? A la cuestión geopolítica. O sea, Afganistán está al este, justo es el país que está al este de Irán, mientras que Irak es el país que se encuentra al oeste. Imagínense que o sea, el régimen iraní en esta coyuntura, en esta situación, se vio rodeado. ¿Sí? O sea, entendió que directamente se estaba amenazando la seguridad de su propio país, no de manera directa, pero significaba apostar a Occidente, ¿sí? O sea que Occidente se estaba apostando en los alrededores de las fronteras con Irán. Sobre todo también teniendo en cuenta que para el año 2001-2003, o sea, principios del siglo XXI, ya hacía tiempo que había terminado el contexto de la Guerra Fría. Entonces, un fuerte aliado, que era la Unión Soviética, ya no existía más. Irán en este momento se encontraba alejado, ¿sí? O sea, se encontraba solo dentro de la región y empezaba a dar primeros pasos para un acercamiento con Rusia. O sea, hay unos 10 años en el cual Irán y Rusia, no, que es la década de los 90, no mantienen lazos muy estrechos. Va a ser recién a partir del siglo XXI, ¿sí? De iniciado el siglo XXI, que Irán y Rusia van a empezar a restablecer los viejos lazos que durante la Guerra Fría habían podido alcanzar. Y esto no se da por una cuestión ideológica, ¿sí? Sino que se da también por una cuestión estrictamente geopolítica. ¿Sí? Irán se ve rodeada por fuerzas de Occidente a raíz de las distintas intervenciones militares post-2001. Entonces Irán va a ver la necesidad de una alianza estratégica con Rusia como una forma para poder distanciar, sí, o sea, para poder garantizar cierta distancia de los intereses de Occidente respecto de sus recursos naturales. En 2006, Saddam Hussein va a ser encontrado, enjuiciado y condenado a la horca. Este es el final, digamos, de todo el episodio que va a durar varios años, como hemos visto, entre los atentados del 11 de septiembre, ¿sí? El régimen talibán, que va a ser depuesto en el 2002, la invasión a Irak, que se produce en el año 2003, y la persecución contra Saddam Hussein como responsable o sea, del apoyo a las redes de Al Qaeda dentro de Irak, y que por supuesto termina con la muerte de Saddam en el año 2006. Las tropas norteamericanas de Irak recién se van a retirar en el año 2011 bajo la presidencia de Barack Obama, lo cual muestra, digamos, que la cuestión de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico es algo que trasciende a los distintos gobiernos. Posteriormente, digamos, al retiro de las tropas, todavía Estados Unidos mantiene tropas dentro de la región. Sabemos que después de Obama, el triunfo de Donald Trump también colocó de vuelta a lo que se conocen como los halcones del Pentágono dentro de la Casa Blanca. Y en este sentido, los hechos que fueron contemporáneos al retiro de las tropas, esto se conoce como la Primavera Árabe de 2010, también influyeron e impactaron dentro de la sociedad civil iraquí e iraní. Se vieron manifestaciones en Irán, o sea, en contra de una apertura o sea, por parte de un reclamo importante de la sociedad iraní, una apertura de las cuestiones religiosas respecto de la vida social, ¿sí? Pero también el componente especial que tenían las manifestaciones en Irán diferenciaba del componente que tenían el resto de los países islámicos, porque ahí lo que se manifestaba también era no solamente las minorías laicas, sino también las minorías sunitas adentro de Irán, ¿sí?
precisamente porque estaban en oposición al régimen chiita. Esto hace también que los gobiernos de Irán e Irak se empiecen a acercar, ¿sí? Dejando, digamos, viejos rencores nacionalistas, y que en los últimos años los partidos políticos que hayan accedido a los gobiernos luego del retiro o sea, de las tropas norteamericanas en Irak, las elecciones libres que se llevan a cabo en Irak son ganadas por partidos políticos que ven con muy buenos ojos el acercamiento a alianzas con Irán. Entonces es un momento bastante importante, ¿sí? Que desde Occidente por ahí se desconoce, que se da este acercamiento, ¿sí? Entre Irán e Irak, que fueron en los 80, o sea, acérrimos enemigos por cuestiones de geopolítica internacional, pero también por cuestiones de intereses nacionales. Hoy en día, ¿sí? Como hemos visto, dentro de la dimensión económica, las principales potencias en la región básicamente son dos. Arabia Saudita por un lado, que es el principal país petrolero, de producción petrolera en el mundo, el único país que puede llegar a competir con este, o sea, con este gigante de producción petrolera es Venezuela, ¿sí? Venezuela no es un país de importante producción petrolera, pero tiene hoy en día reservas de petróleo todavía superiores a las de Arabia Saudita, que es el principal productor. Eso quiere decir que a futuro, ¿sí? Las reservas de Arabia Saudita empezarán a menguar y se acabarán, y será el país venezolano, ¿sí? El país caribeño, el que ocupará, digamos, la principal fuente de producción de petróleo a futuro. Pero no solamente Arabia Saudita, sino también Irán, ¿sí? En este sentido, los principales países de producción de petróleo son Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak e Irán. Y como observamos, son todos los países que circundan a la región del Golfo Pérsico. Otra cuestión importante también a considerar en materia económica es la ubicación del Golfo Pérsico respecto de los principales sectores de consumo de petróleo. Bien, aquí lo que estamos observando es un planiferio en donde lo que queremos marcar es la zona dentro de este planiferio de producción, de principal producción de petróleo, y la zona o las zonas de principal consumo de esa producción. Inicialmente vemos arriba a la izquierda de este mapa el barril de petróleo y el barril negro con la bandera de los Estados Unidos. Ahí es precisamente donde se encuentra ubicado este país, y es uno de los destinos, ¿sí? Que es principal consumidor de petróleo a nivel mundial. También lo es Europa en segundo término. Aquí vemos la bandera de Arabia Saudita, donde está ubicado dentro de este mapa, y sombreado en negro es el Golfo Pérsico, que es el principal sector, digamos, el principal lugar geográfico donde el petróleo puede llegar a extraerse, ¿sí? Para cualquier intención, digamos, cualquier buque que quiera intentar exportar la producción de petróleo hacia otro país, lo que tiene que hacer principalmente es atravesar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es la primera puerta de salida del Golfo Pérsico, y ese estrecho está controlado principalmente por Irán. Acá hay una cuestión a considerar, que no es solamente en materia de producción de petróleo, sino también en materia de transporte, ¿sí? Lo que implica el flete y los costos de flete de toda la producción petrolera del Golfo Pérsico hacia los mercados de destino. Entonces, sabemos que Arabia Saudita e Irán compiten por la producción petrolera, y en esa producción Arabia Saudita se lleva la mejor parte, ¿sí? Pero en términos de transporte es Irán la pieza clave para entender la principal fuente de ingresos, no solamente ya de explotación petrolera, sino también una principal fuente de ingresos alternativa que tiene que ver con los costos de transporte. Y no solamente de ingresos, sino también la importancia política, ¿sí? Que tiene que ver en términos
incluso geoestratégicos, de la ubicación del estrecho de Hormuz. En este sentido, acaparar y controlar el estrecho de Hormuz es la llave de la puerta de entrada y salida de los buques petroleros a la zona de principal producción en el mundo, ¿sí? Después, los buques tienen que atravesar el estrecho de Mandeb. El estrecho de Mandeb está controlado por Yemen, otra zona, o sea, de permanente desestabilización, y en donde Occidente intenta, digamos, influir de manera creciente. Posteriormente, tiene que navegar hacia el norte y atravesar el canal de Suez. El canal de Suez sabemos que ha sido motivo de distintos enfrentamientos, de distintas disputas geoestratégicas, políticas, económicas, etcétera, a lo largo de los años dentro del siglo XX, ¿sí? Construido inicialmente por Francia, con intereses también británicos, que fue nacionalizado por Egipto en la década del 60, en fin. O sea, el canal de Suez también es la puerta de entrada hacia el mar Mediterráneo por parte de los buques petroleros que salen desde el Golfo Pérsico. Después, o sea, el mar Mediterráneo, sí, deben navegar y atravesar el estrecho de Gibraltar, controlado directamente por el Reino Unido. De allí, bueno, los destinos son Europa y Estados Unidos. La ruta que está marcada, sí, en negro, es la ruta más cara. O sea, es la ruta principal, no obstante esto, ¿sí? Y un buque que sale desde el Golfo Pérsico y llega hasta Estados Unidos tarda aproximadamente 15 días en llegar. Existen vías alternativas, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo están calificados por los intereses norteamericanos, ¿sí? O sea, Irán forma parte del eje del mal, pero una vía alternativa que no puede eludir al estrecho de Hormuz controlado por Irán es evitar 3 puntos de flete, ¿sí? Evitar el estrecho de Mandeb, evitar el canal de Suez y evitar el estrecho de Gibraltar. Haría más barato, digamos, en términos de transporte, o sea, de peajes que se tienen que pagar, lo haría más barato, pero esta ruta, que significa un costo menor en términos económicos, sobre todo por la cuestión del flete, dentro de los costos de transporte, demora 25 días desde el estrecho de Hormuz hasta Estados Unidos. O sea, ahí hay una cuestión de tiempos, ¿sí? Hay una cuestión de intereses, de imposibilidad de acceso, una cuestión geográfica, porque prácticamente tiene que bordear todo el continente africano y hace inviable, entonces, aún siendo una ruta más barata, hace inviable que esta ruta pueda llegar a ser explotada de manera suficiente por los intereses de los Estados Unidos. Por eso siempre la cuestión de Hormuz, Mandeb, Suez y Gibraltar, sobre todo, digamos, de los dos primeros, ¿sí? Vamos y vemos que suele tener cierta recurrencia en lo que son los conflictos armados, las desestabilizaciones políticas, etcétera. Otra vía alternativa de acceso de petróleo a los Estados Unidos, como habíamos dicho, puede provenir de Venezuela, ¿sí? Venezuela, como decíamos recién, es el país con reservas de petróleo más importantes del mundo en este momento, ¿sí? Simplemente para los buques de acceso norteamericano es atravesar el Caribe, ¿sí? El mar Caribe. Esta ruta solamente demora 3 días para un buque de llegar de Venezuela a los Estados Unidos y no tiene peajes. Nosotros vimos que la principal ruta tarda 15 días, ¿sí? O sea, más del triple de lo que tardaría un buque proveniente de Venezuela, y tiene por lo menos 4 peajes para tener que pagar para poder salir a destino, ¿sí? Para poder llegar a destino. En el caso del petróleo venezolano, carece de peajes, ¿sí? Es mucho más barata y es prácticamente inmediata. Está solo 3 días a 3 días del principal lugar de consumo a nivel global.
otro tipo de, por supuesto, digamos, Venezuela bajo el régimen del chavismo ha sido considerada dentro del eje del mal, ¿sí? Y también esto motiva mucho de los intereses norteamericanos en la región, ¿no? De ese, o sea, permanente desestabilización o intentos de desestabilización del régimen venezolano. La otra alternativa, ¿sí?, que también es interés para los Estados Unidos, es de construir una ruta a través, o sea, ya por tierra, ¿sí?, a través de Irak y Siria. Para eso, o sea, esa ruta de acceso, los oleoductos, o sea, es realmente muy caro poder construir eso, es muchísimo más barato el transporte por vía marítima, pero siempre está en consideración a raíz de la cuestión con Irán, la cuestión alrededor de la península arábiga, lo que pueda llegar a pasar con Venezuela, en fin. Acá lo que podemos observar es cómo juegan los intereses de los Estados Unidos dentro de distintos puntos del planíferio, específicamente considerando la cuestión del petróleo, ¿sí? Y también podemos considerar lo que ocurre dentro de la posible injerencia o los posibles intereses norteamericanos dentro de los regímenes en Irak o en Siria, como para poder facilitar o no la construcción de esta ruta alternativa que podría hacerle mucho más barato a los Estados Unidos poder hacerse de este recurso vital para su economía. Precisamente entonces Estados Unidos, o sea, los intereses que tienen los Estados Unidos dentro de la región del Estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico hacen a la cuestión, a esta lejana región, una cuestión vital para los intereses norteamericanos. También veamos la ubicación de otras posibles potencias, ¿sí? O sea, como es China o India, ¿sí?, principalmente China, que se encuentran mucho más cerca del Golfo Pérsico y que también necesitan para su desarrollo y para su economía las vías de acceso para, o sea, provenientes del Golfo Pérsico principalmente, ¿sí? El más cercano, por supuesto, es India, pero China ya ha dibujado, ¿sí?, ya ha trazado su, entre comillas, collar de perlas, ¿sí? Se conoce el collar de perlas de China para poder hacerse de mercaderías y de recursos naturales provenientes desde Asia, el sudeste asiático, desde el Golfo Pérsico, para sus principales puertos de importación. Acá lo que China tiene que considerar es el estrecho de Malaca, ¿sí? La ruta que va desde el Golfo Pérsico hacia China por esta vía solamente dura 10 días, ¿sí?, demora 10 días y tiene una sola, o sea, un solo peaje que pagar, ¿sí? Es una ruta mucho más, o sea, más pronta, más próxima geográficamente en términos de kilómetros y más barata en términos de peaje, de transporte, para China que para los Estados Unidos. La otra ruta alternativa para China sería atravesar, o sea, acceder por Venezuela, pero atravesar el canal de Panamá, ¿sí? Ahí hay algo en donde Estados Unidos tiene gran influencia, ¿sí? Estados Unidos controla, ya no de manera directa, ¿sí?, pero sí con sus empresas, con empresas concesionarias, el canal de Panamá. Entonces, también es una ruta mucho más costosa en términos de tiempo, ¿sí?, pero tiene una sola vía de acceso. Entonces, lo que observamos es que Estados Unidos está instalado en el Golfo Pérsico para poder apoderarse, ¿sí?, acapararse las fuentes de acceso de petróleo de un lugar lejanísimo para el consumo norteamericano, ¿sí? De la misma manera, China, el eje, digamos, o el sector de donde podría acceder de manera políticamente barata, ¿sí?, y conveniente, es uno de los lugares también más lejanos que se encuentra de la alianza entre China y Venezuela. Por ende, la contradicción es que Venezuela necesita de un ida y vuelta con Venezuela, y ahí está la cuestión de la injerencia
venezolana, de la injerencia norteamericana en Venezuela, así como de China dentro de la región del Golfo Pérsico, ¿sí? Que es una influencia creciente. Y en este sentido, la alianza alternativa de las potencias emergentes, esto es Irán, Rusia, China, eh, en un segundo término quizás India, podemos empezar a hilvanar cómo es que se va construyendo y por qué, a partir de intereses económicamente estratégicos y que son propios, ¿sí? No es solamente una cuestión de competencia con los Estados Unidos o con el Reino Unido u otras potencias occidentales, sino que es principalmente una forma de construir poder basándose en intereses que son genuinamente propios. La otra cuestión, ¿sí?, es el Reino Unido. El Reino Unido también tiene una vía de acceso de petróleo que va desde el Golfo Pérsico, pero también tiene otra fuente que son las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas no tienen, o sea, la vía de acceso del petróleo malvinense no tiene peajes para pagar, pero tarda 20 días porque atraviesa prácticamente la totalidad del océano Atlántico y esto convierte a una vía de acceso de relativos bajos costos, pero de muy larga duración para poder transportar. Entonces la cuestión de la seguridad para los británicos también es un tema de importancia estratégica y esto hace a la conservación de sus intereses sobre nuestras Islas Malvinas. Las zonas de desestabilización, o sea, además de lo mencionado, ¿sí?, es Yemen, Irak, Siria, ¿sí?, y por supuesto Venezuela. Vemos que no son casuales los lugares de desestabilización respecto de los lugares de acceso y sobre todo de transporte del conocido oro negro. Lo que vemos aquí es, de un lado, ¿sí?, del lado izquierdo del cuadro, del diagrama, las distintas fuentes de energía, ¿sí? Del lado derecho, en qué son destinadas. Entonces, si entendemos la dimensión económica, ¿sí?, y sobre todo la cuestión energética, vamos a entender cómo es que se mueve el mundo alrededor de principalmente tres fuentes de energía. Todavía una fuente importante sigue siendo el carbón, ¿sí?, marcado en negro dentro del esquema. Pero también el gas natural y por supuesto el petróleo. El 40% de la producción energética a nivel global proviene del petróleo y derivados, el 22% de gas natural y una misma cantidad de carbón. El resto se divide en energía nuclear, solar, en energía eólica, geotérmica, etcétera. O sea, también energía proveniente de empresas hidroeléctricas. Bueno, vías alternativas, pero son alternativas, no son las principales. Las principales siguen siendo todavía en el siglo XXI tres: petróleo, gas natural y carbón. La principal fuente de destino del carbón tiene que ver con la generación de electricidad a nivel global, ¿sí?, internacional. De esa fuente de generación de electricidad, la mayoría, ¿sí?, tiene que ver con la distribución, pero que se pierde en esa distribución. Entonces es una cantidad importantísima de energía que se destina para la generación eléctrica y que finalmente se pierde. No puede ser reutilizada. La cuestión del gas natural básicamente tiene tres grandes fuentes de destino: la generación eléctrica, ¿sí?, o sea, el calentamiento de las residencias, ¿sí?, la cuestión, digamos, del calor, ¿sí?, de estufas, etcétera, que también es un destino importante, y la producción industrial. En cuanto al petróleo, ahí ya, digamos, se diversifica y se aprovecha más en términos de producción industrial, ¿sí? Por supuesto, vehículos a base
sea, de motores de combustión, ¿sí? Y ahí es donde el refinamiento del petróleo es importantísimo para la fabricación de las distintas naftas. eh, y también, digamos, otro tipo de transportes que no hacen solamente a vehículos, aviones, buques, etcétera. Entonces, todo ese tipo de aprovechamiento energético en su mayoría se pierde. ¿Sí? Es energía que se pierde y es muy poco lo que puede ser reutilizado. La otra cuestión también a considerar es quiénes son los países que son miembros de la principal asociación de países productores de petróleo. Esto es la OPEP. Ahí lo que tenemos marcado, ¿sí? Es marcados en azul los miembros de esta organización, ¿sí? O sea, esta alianza de países productores de petróleo. Estos básicamente, o sea, son muy pocos. eh, Ocupa principalmente a Arabia Saudita, a Irán, a Irak, a Libia, Argelia, Nigeria, Indonesia y Venezuela. ¿Sí? Esos son los principales países productores de petróleo, son 8 eh, y son los principales miembros de la OPEP. Hay otros como por ejemplo Qatar, Ecuador, etcétera, pero esos son partícipes menores. No son los únicos productores de petróleo, pero sí son los más importantes. ¿Sí? O sea, hay otros países productores de petróleo. Estados Unidos produce petróleo, Canadá produce petróleo, Rusia produce petróleo, México, China, India, Brasil, Argentina produce petróleo, pero no son por ello países miembros de este importante núcleo. ¿Sí? Después pasamos a la cuestión específica que desestabiliza la región en sí misma, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, la última mitad de la última década respecto de el ISIS o el Estado Islámico. El ISIS es una escisión de Al Qaeda. ¿Sí? A ver, si Al Qaeda era una red de organizaciones de corte chiita, ¿sí? El Estado Islámico va a ser una organización más fundamentalista, ¿sí? Que Al Qaeda, que se corta, o sea, va a ser más conservadora todavía y que se corta, si se quiere, por derecha respecto de Al Qaeda. ¿Sí? En este sentido, digamos, el ISIS tiene en su perfil ideológico, religioso, político, componentes bastante notables, ¿sí? Para poder entender su accionar y por qué el accionar tan violento. Y porque también cuenta con tantos enemigos. ¿Sí? Ahí vemos o sea, los grados de control territorial que ha tenido el ISIS en su momento de auge, principalmente en el norte de Irak, en el noreste de Siria, ¿sí? Y en el sur en una ligera región sur de Turquía. Acá hay una cuestión que tiene que ver con las distintas internas que se juegan dentro de o sea, de los grupos armados, los distintos grupos armados dentro del mundo islámico. ¿Sí? Hay una situación bastante peculiar hacia 2014 en Oriente Medio, en la cual una facción, ¿sí? Como recién decíamos, una facción de la organización radical Al Qaeda, ¿sí? Se separa y forma al ISIS. Eh, Ellos entran en conflicto entre sí por diferencias internas, precisamente porque el ISIS se separa desde un fundamentalismo todavía más fuerte, más conservador que Al Qaeda, pero también hay una cuestión respecto de Hezbollah. Nosotros habíamos dicho que Hezbollah era una organización originalmente apoyada por Irán, con lazos con Irán, básicamente porque son organizaciones chiitas, mientras que Al Qaeda es una organización sunita. ¿Sí? Al Qaeda e ISIS son organizaciones terroristas de corte sunita. Entonces eso hace un triángulo explosivo. ¿Sí? Primeramente porque Al Qaeda y el ISIS
o sea, son enemigos por cuestiones internas, ¿sí? Por diferencias en cuanto al grado de conservadurismo, ¿sí? El Estado Islámico es todavía más conservador. Pero también son estas dos enemigas de Hezbollah, porque Hezbollah es una organización armada chiita, de corte chiita, entonces ahí la cuestión religiosa también reviste de importancia. Este es más o menos el mapa que nosotros observamos en, en Medio Oriente, ¿sí? En Oriente Medio. Como podemos empezar a ver y cómo se dibujan las distintas flechas, las distintas líneas, es una telaraña. Y ahí es donde se puede entender por qué es tan complicado llegar a resolver los distintos conflictos armados y los distintos enfrentamientos en una región tan convulsionada como es Oriente Medio. Hablábamos recién de este triángulo explosivo entre Al-Qaeda, ISIS y Hezbollah, pero también están las cuestiones de los intereses extranjeros, ¿sí? Es decir, Occidente, como opera dentro de este territorio por toda la cuestión, digamos, energética que habíamos visto hace un ratito, Estados Unidos, como es que es enemigo de Al Qaeda, del ISIS y de Hezbollah al mismo tiempo. Eh, y en este sentido también es cómo se posiciona Estados Unidos y Occidente respecto de los distintos estados que también atacan a las organizaciones terroristas. Mientras que por un lado Irán va a apoyar a Hezbollah, Irán no va a estar haciendo lo propio con Al Qaeda y con el ISIS. Y sin embargo Estados Unidos es un estado que se opone por cuestiones, digamos, geopolíticas y geoestratégicas a las conveniencias de Irán, ¿sí? O sea, son estados enemigos. De hecho, Estados Unidos cataloga a Irán dentro de la lista de países bajo el eje del mal, ¿sí? Esta es una definición de George Bush hijo, dada a principios del siglo XXI. Rusia, por su parte, también participa dentro de la lucha contra el terrorismo, contra el ISIS, contra Al Qaeda, pero a diferencia de Estados Unidos tiene a Irán de aliado. Entonces, en ese sentido, no actúa directamente en contra de Hezbollah. Primero porque Hezbollah no es una organización que provoque actos terroristas a escala global, como Estados Unidos intenta demostrar, pero también por conveniencias de alianzas, eh, o sea, alianzas políticas a nivel estratégico y a nivel geopolítico entre Rusia e Irán. Turquía es un gran aliado de Estados Unidos y en ese sentido Turquía también le ha declarado la guerra a Al Qaeda y sobre todo al ISIS porque intentan desplazar a las fuerzas turcas dentro del territorio. Pero dentro de la región otro importante componente es la situación que existe dentro de Siria, así como el Estado laico sirio se opone a Al Qaeda y al ISIS, ¿sí? Y recibe el apoyo de Rusia o de China, por ejemplo, Estados Unidos está en contra del régimen de Al-Assad en Siria. Entonces, como podemos observar, hay intereses cruzados, ¿sí? Y son precisamente esos intereses cruzados los que impiden llegar o los que también demuestran distintas formas de actuar, ¿sí? Mientras que Estados Unidos ataca de manera distinta a las distintas fuerzas, precisamente porque tiene intereses cruzados con cada una. Rusia ataca a todas las fuerzas por igual, salvo a los gobiernos, ¿sí? A las fuerzas regulares. O sea, a las fuerzas regulares sirias no las toca, a las fuerzas regulares iraníes no las toca, porque son países aliados. Estados Unidos tiene este problema, ¿sí? de empantanamiento y entrecruzamiento de intereses respecto de cada grupo, porque inicialmente Estados Unidos financió la formación de Al Qaeda y después cuando esa organización se le vino en contra precisamente por cuestiones de, o sea, de rechazo a lo occidental, a la cultura occidental, a las ideologías provenientes de Occidente, es la época del 11 de septiembre de 2001 y entonces es cuando Estados Unidos entiende que así como
otrora el haber apoyado las dictaduras laicas, ¿sí? De militares laicos en países de Oriente Medio, le resultó contraproducente en mediano o largo plazo, pasó lo mismo respecto de organizaciones o células terroristas que en un inicio, ¿sí? Combatieron a la avanzada del comunismo en Asia Central. Precisamente Al Qaeda son células formadas militarmente, ¿sí? Y apoyadas por Estados Unidos originalmente en Afganistán para repeler la invasión soviética ocurrida en Afganistán en 1982. Entonces, o sea, este tipo de cuestiones que hacen a la dimensión histórica, pero dimensión histórica no solamente en el pasado, sino que también tiene impacto sobre el presente, convierte a esta situación en un caldero, ¿sí? Que no presenta aparentes vías de salida. Más allá de todo lo dicho, la situación respecto del Estado Islámico, eh, acá vamos a ir viendo cómo esa situación ha ido avanzando en contra del ISIS, ¿sí? O sea, ha sido con idas y vueltas, ¿sí? Pero en términos generales, una estrategia que ha mostrado cierta eficacia, ¿sí? Respecto del Estado Islámico, ¿sí? Por supuesto que también ha arrasado con culturas, poblaciones civiles, ¿sí? Con numerosas ciudades en Siria, en Irak, y también se ha llevado vidas incontables en forma absolutamente innecesaria. Eh, pero en términos de lo que significa el control territorial del Estado Islámico, que en este mapa lo vemos en gris, era un control importante, como habíamos visto y como podemos observar ahora. La zona en verde, digamos, al este, es una zona controlada por el sector kurdo iraquí. La zona en púrpura, en el sur, es controlado por el gobierno de Irak. Después la zona color salmón es la zona controlada por el gobierno de Siria. Esto es al año 2014, por supuesto. La zona verde agua, que es al oeste y al norte, sí, al noroeste, son así como islotes muy chiquititos, controlado por la oposición siria, ¿sí? Porque Siria tiene el Consejo Nacional Sirio, que es una conformación apoyada por Estados Unidos y los países europeos para deponer el régimen de Al-Assad. Y así es más o menos como está conformada la cuestión en Irak y en Siria respecto del Estado Islámico. Al avanzar al año 2015 vemos que el núcleo gris, el ISIS, ¿sí? Los territorios controlados por el ISIS, se han replegado, mientras que el gobierno de Irak avanzó, ¿sí? Y empezó a controlar más cantidad de terreno. Para el año 2018 prácticamente el control del ISIS en términos territoriales ha dejado de existir, ¿sí? O sea, pero eso no ha significado la disolución de los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los problemas no son causados por un solo factor, como podemos observar a raíz de toda esta presentación. Distintas dimensiones lo que demuestran es que provocan o han provocado distintos factores de conflicto, ¿sí? Y es a raíz de una combinación de todos esos factores que esta región es una región tan convulsionada. Entonces la resolución de un problema no disuelve, ¿sí? El resto de los problemas que también conforman este caldero que decíamos hace un ratito. Entonces la cuestión del ISIS es, podemos observar, digamos, que es uno de los problemas que operan dentro de Medio Oriente, ¿sí? Porque tenemos una Irak prácticamente controlada por el gobierno central, que es un gobierno actualmente cercano a los intereses de Irán. Tenemos las tropas kurdas en el norte de Irak, ¿sí? Que pretenden son independentistas y pretenden tener un estado independiente. También tenemos tropas kurdas del lado sirio, ¿sí? Ahí hay que ver si efectivamente en algún momento se logra
un Kurdistán, un país, ¿sí?, llamado Kurdistán, que pueda ser independiente. Eso, o sea, es una hipótesis, o sea, habrá que ver, ¿sí? O sea, no hay nada que por lo pronto pueda llegar a dar eso como algo cierto. Pero también, digamos, la oposición, o sea, un favorecimiento del gobierno sirio respecto de las fuerzas de oposición, de las fuerzas armadas de oposición. Entonces, dentro de esta situación, ¿sí?, en la guerra contra el Estado Islámico, ¿quién va ganando o quién ha ganado, ¿sí?, y quién va perdiendo? Claramente el ISIS es el que pierde, pero también el Consejo Nacional Sirio. El Consejo Nacional Sirio es la oposición al régimen oficial, ¿sí?, al régimen de Al-Assad. Turquía, que también tiene una influencia importante dentro de esta región, como veíamos, también es uno de los moderados perdedores, al igual que Al-Qaeda y las principales potencias occidentales, ¿sí?, sobre todo las europeas, principalmente el Reino Unido y Francia, que no han sabido mantener cierto grado de influencia en esta región como en algún momento la supieron ostentar. En los países que mejor parados, digamos, están saliendo de esta cuestión están Estados Unidos, ¿sí?, que está relativamente bien parada en su lucha contra el terrorismo. China, ¿sí?, que no está teniendo una acción directa dentro de esta región, pero diplomáticamente sí está ganando influencia, o sea, de la mano, a raíz de su acercamiento con Rusia. El gobierno sirio, por supuesto, se está viendo favorecido de manera más clara que los Estados Unidos con el desplazamiento de las tropas terroristas de las distintas fuerzas. Los kurdos están viendo grandes beneficios, digamos, de su despliegue, militar, pero sobre todo, digamos, entre los kurdos, Siria, pero principalmente Irán y Rusia, creo que son los grandes ganadores de esta situación, ¿sí? Principalmente Rusia, Irán y el Kurdistán sirio sería. Creo que son los principales ganadores de la lucha contra el Estado Islámico. Por último, ¿sí?, los últimos sucesos en la escalada entre Estados Unidos e Irán, ¿sí? Nosotros sabemos que en el 2019, ¿sí?, hubieron ataques contra bases militares estadounidenses en Irak, matando a un subcontratista norteamericano. Eso motivó que en enero del 2020 Estados Unidos atacara instalaciones en el aeropuerto de Bagdad, que es la República de Irak, con drones, ¿sí?, y causara la muerte de un líder militar de Irán, ¿sí?, uno de los principales comandantes, que había sido el formador de Hezbollah, y que había sido acusado por Estados Unidos como un actor que facilitaba los ataques, que podía facilitar inminentes ataques contra los Estados Unidos. Este es el último hecho, ¿sí? Acá lo que vemos es una escalada que viene desde el año 2011, ¿sí? No es una escalada que se da hace poco menos de un año, pero que por supuesto toda esta cuestión, digamos, está en estos momentos en la coyuntura por debajo de la situación de la pandemia global del COVID-19, ¿sí?, del coronavirus que estamos teniendo hoy en día. Acá, digamos, son los reportes de la dimensión política, ¿sí?, de los últimos hechos, los ultimísimos hechos precisamente ocurridos en enero del 2020, antes de que se conociera toda la coyuntura que nosotros estamos teniendo actualmente. Así que nada más, o sea, por lo pronto agradezco la presencia de todos y la atención para conocer este tipo de situaciones y tratar de ayudar a entender cuáles son los problemas de la realidad internacional. Así que nos vemos una próxima.